Muy bien, siguiendo con el tema de los vectores, vieron que vimos la suma, la resta, en cómo graficarlos, vimos qué es el módulo, sentido, dirección. También vimos qué pasa si multiplicamos un número real por un vector. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa si tengo dos vectores juntos y los quiero multiplicar. Entonces, como puse ahí, vamos a tener dos métodos distintos para poder hacerlo. ¿Cómo vamos a hacerlo? El primero dice que conocemos los componentes de los vectores, ¿sí? Los dos vectores, siempre con sus componentes. El primero era el que está sobre el eje X, el segundo sobre el eje Y. Y dice que la fórmula es multiplicar los primeros componentes y sumarlo con los segundos componentes. Entonces por eso pusimos acá en el ejemplo que tengo un vector que tiene el valor 3, 0 y otro vector b corta que tiene el valor 5, 5. Entonces lo único que hice fue multiplicar los primeros y los segundos, ¿sí? El primer componente 3 por 5 más 0 por 5. ¿Qué hubiera pasado si uno era negativo? Y hubiera puesto eso, el valor negativo. Acá me hubiera quedado, por ejemplo, menos 3, si este valía menos 3. O si este era menos 5, también ponía el menos 5. Siempre priorizando los signos. Entonces ahí hago 3 por 5, 15 y 0 por 5, 0. Sumo 15 más 0, me da 15. Método muy sencillo y práctico. Y ahora vamos a ver uno un poco más complejo, pero a la hora de tener propiedades es mucho más útil. Entonces, el otro ahí simple y sencillo. Y en el segundo, lo que me dice es, si conocemos el módulo de ambos vectores y el ángulo alfa que forman entre ellos, el producto va a ser el siguiente. Entonces, ¿qué es lo que me aparece acá? ¿Sí? Las barras esas ya lo vimos, era módulo, el mismo módulo que estuvimos viendo en las clases anteriores. Entonces me pide hallar el módulo del primer ángulo y multiplicarlo por el módulo del segundo ángulo y además multiplicarlo por el coseno del ángulo entre los dos. ¿Qué significa? Yo hice acá el gráfico. Entonces habíamos dicho, módulo era la distancia que había del 0 hasta acá, hasta un vector. Y este sería, por ejemplo, el vector U. Y este sería el otro vector, B. Entonces, el módulo era la distancia que había del 0 hasta acá y la distancia que había del 0 hasta ahí, el punto 5, 5. Y el ángulo va a ser el ángulo que forman entre los dos vectores que tenga. Puse a 45 grados, ya lo doy como sabido cuánto vale el ángulo. Entonces, si yo quería saber esas medidas, lo que hacía para hallar el módulo era Pitágoras. Entonces, en el primero obviamente va a valer 3, ¿sí? Porque uno de los lados me vale 0. Así que 3 al cuadrado, 9, más 0, 0. Así que me va a dar 9 más 0, 9. Raíz cuadrada de 9, vuelvo al 3. Y lo mismo va a pasar con el otro. 5, 5. ¿Sí? Me va a quedar 5 al cuadrado 25 más 5 al cuadrado 25. Sumo los 25, 25 más 25 me va a dar 50. ¿Por qué puse raíz de 50? Porque queda más lindo y voy a llegar a un resultado más certero si pongo el valor así y no con los números decimales. Porque como ya vimos, estas raíces van a tener infinitos números después. Entonces mejor expresarlo así. Después la calculadora simplifica todo y llega a un mejor resultado. Entonces, una vez que hallamos el módulo, acá donde decía el de U, puse lo que valía, 3.
acá donde decía el dB puse lo que valía, raíz de 50, que son los valores que acabamos de hallar. Y después me pide el coseno del ángulo, que acá ya me lo da, no tengo que hallar eso, entonces puse por eso 45. ¿Cómo llega al 15? Multipliqué todo. Hice 3 por raíz de 50 por coseno de 45 y la multiplicación de esos tres valores me dio 15. ¿Por qué no quise poner paso por paso como los anteriores? Porque me siguen apareciendo números irracionales. Entonces quería poner todas las expresiones para que se vea que llegamos al mismo resultado. Tanto en el otro método y en este llegamos al mismo resultado. Si yo en este no ponía todos los decimales, me iba a dar 14,84, 14,91, no me iba a dar exactamente 15. Entonces por eso preferí dejar las expresiones así. Por ejemplo, coseno de 45 era raíz de 2 sobre 2. Era otro número feo, irracional, que no podía expresarlo. Entonces, por eso dejé esa multiplicación así. Y cuando lo hice con la calculadora, todo eso me dio que es igual a 15. Y ahí corroboramos que cualquiera de los dos métodos nos va a dar el mismo resultado. No significa que uno esté bien o el otro esté mal o no. Depende de las cosas que nos dan. Por ejemplo, podría dar un gráfico, solamente el gráfico. ¿Sí? Piensen de esta forma. Solamente el ejercicio da el gráfico y me dice que esto vale raíz de 50 y esto vale raíz de... y esto vale 3 solamente. Y hasta me da el ángulo. Pero al no saber los componentes, va a ser mejor aplicar esta forma, por más que es un poco más larga. En cambio, si ya me da solamente los dos vectores, obviamente va a ser mucho más sencillo aplicar la primera, donde no hay raíces, no hay ángulos, ni nada por el estilo. Pero lo que vamos a hacer también ahora es, bueno, ya que tenemos estos dos métodos, vamos a buscar una forma de cómo hallar ese ángulo que hay ahí. ¿Por qué vale 45 y no vale otro valor? No es que se me ocurrió a mí. Entonces lo que vamos a hacer es ver cómo llegamos a ese ángulo. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es igualar las dos fórmulas de multiplicación que acabamos de ver. Entonces por eso puse acá la primera fórmula que vimos y acá puse la segunda fórmula que vimos. Son iguales porque habíamos visto ya en el ejemplo anterior que dan el mismo resultado. Eso va a ser igual, ¿sí?, a la multiplicación de los vectores. Entonces lo que hice en el siguiente paso es despejar el coseno, ¿sí? Fíjense que de este paso a este paso quedó el coseno de alfa solo. ¿Y por qué esto pasó dividiendo? Porque como acá están multiplicando, lo que se multiplica pasa para el otro lado dividiendo. Entonces por eso pasaron dividiendo los módulos de los vectores. Entonces volví al mismo ejercicio anterior. Y lo que planteé, ¿sí?, fueron los resultados de una, pues ya sabíamos, ¿sí?, las dos fórmulas que teníamos. Arriba eran los vectores 3 por 5 más 0 por 5, que era la fórmula. Y abajo, ¿por qué ya puse 3 y por qué ya puse raíz de 50? Porque ya hallé el módulo en esos resultados, ¿sí? El módulo del primero me daba 3 y el módulo del segundo me daba raíz de 50. Entonces lo que hice fue ya poner los resultados, porque ya los había hallado antes. Si no, tendría que en el costado hallar el módulo de cada uno y poner ahí los resultados. Por eso yo elegí el ejemplo anterior, porque ya los tenía hecho. Entonces, después lo que hice fue la operación de arriba. Ya habíamos visto que eso me daba 15. Y lo de abajo no lo puedo multiplicar. Prefiero dejarlo así de vuelta, porque si no me hago un número con coma y no quiero dejar las comas, expresarlo de esa forma, sino con todos los números posibles, así llego a la solución exacta. Entonces, ¿qué hice en el próximo paso? ¿Por qué de acá a acá desapareció el 15? Porque sí, lo que hice fue
hacer 15 dividido 3. Como esos sí son números comunes y los puedo operar, dice esa cuenta, 15 dividido 3 me da 5. Y al 5, listo. Y abajo me queda raíz en cuenta que no puedo hacer nada. Último paso, porque hay un arco coseno acá. Porque para dejar el ángulo solo, paso el coseno con la operación opuesta. Entonces lo opuesto del coseno es el arco coseno. O en la calculadora, como habíamos visto antes, era coseno a la menos 1. Recuerdan que los números complejos lo habíamos hecho y poníamos el arco tangente para hallar el argumento. Bueno, acá vamos a hacer lo mismo pero con el coseno. Voy a poner el arco coseno. ¿Sí? Arco coseno de todo ese número. Y me da exactamente que el valor del ángulo vale 45. Si yo no hubiera puesto de vuelta acá, hubiera puesto el resultado que me da esa multiplicación, me hubiera dado números con coma y cuando hallaba el arco coseno de todo eso me hubiera dado también algo estimativo. 45,83, 44,3143. No me hubiera dado el valor del ángulo exacto. Entonces por eso preferí dejar todos los números, porque así corroboramos que es el ángulo que yo había dado ya como sabido anteriormente. Volvimos al mismo ángulo que teníamos en la hoja anterior para ver que se corrobora. Entonces, de vez en cuando conviene dejar las expresiones así llegamos a un resultado exacto y a veces nos quedan hasta más lindos. Entonces, bueno, como último vimos eso, cómo multiplicar los números pero vectorialmente, dos vectores multiplicados, y a la misma vez hallar el ángulo.